Pues bueno, cualquier duda, comentario, me lo hacen saber. Ya empezó, ahora sí. Bueno, estamos trabajando, estudiando el capítulo 6 del texto, que, en realidad es una breve introducción a la parte de la geometría riemanniana, que es de utilidad en relatividad general. Recuerden, la clase pasada nos enfocamos en el concepto de variedad, y para nosotros va a ser un espacio continuo parametrizable. El concepto de continuidad se refiere a que no haya hoyos o picos, etc. Y parametrizable quiere decir que alrededor de cada punto puede establecer un sistema de coordenadas tal que a cada punto en esa vecindad le asigno un conjunto de números que me permiten determinar de qué punto estoy hablando. De entre todas las variedades, dije que me iba a ocupar de aquellas que tuvieran una estructura adicional que llamamos métrica. En particular, si tenía esta estructura adicional, que era un tensor 0,2 simétrico, que me permitía, pues como ya saben, hacer productos punto, dijimos que esta métrica era riemanniana. Hicimos una acotación de pseudo riemanniana cuando el producto punto no era positivo definido, como en el caso de relatividad general, pero bueno, no es necesario ser tan precisos en este curso. ¿Sale? Entonces, nos vamos a enfocar en este tipo de variedades. También dijimos que la operación de derivada covariante, como ya la habíamos estudiado, vale en general en una variedad arbitraria, continuo, y con vale las fórmulas que estudiamos en R2. ¿Vale? En particular, vimos que si imponemos la condición de compatibilidad de la derivada covariante y la métrica, esto es que la derivada covariante de la métrica sea 0, vimos que podíamos determinar una expresión para los símbolos de Christoffel que conviene mantener en la mente. ¿Vale? Pues bueno, esto es esencialmente lo que vimos la clase pasada. Les dije que les iba yo a dejar una tarea, pero en realidad se me pasó a asignarla. Terminando esta clase la asigno y tiene que ver con el teorema de planitud local. Esto quiere decir que alrededor
de cualquier punto P de una variedad puedo encontrar al menos un sistema de coordenadas tal que puedo hacer que la métrica en P sea la de Minkowski o la de R2, la diagonal con puros unos en el caso de que esté trabajando con métricas positivas definidas. Puedo hacer que las primeras derivadas en P valgan 0, pero lo que ya no puedo lograr es que estas derivadas en P, estas en general van a ser distintas de 0. Entonces, este teorema se ocupa mucho, bueno, lo vamos a ocupar mucho para hacer algunos razonamientos. Físicamente, este teorema tiene que ver con el hecho de que en presencia de gravedad yo puedo encontrar ciertos sistemas de referencia que son localmente inerciales, que son localmente planos. Entonces, ese hecho físico encuentra su expresión matemática en este teorema. Bueno, es esencialmente los puntos relevantes de la clase de hace 8 días. Ahora, pues vamos a empezar ya, bueno, mejor voy a agregar una página adicional. Mire, vamos a empezar el día de hoy a discutir el concepto de curvatura. Esto tiene que ver con el hecho de que ustedes han oído, y si no lo han oído, pues no sé por qué se inscribieron a este curso. El hecho es de que vamos a comenzar a estudiar curvatura debido a la frase, bueno, para que vean la motivación, es la frase esta de que en relatividad general la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, es por esta razón que vamos a comenzar a estudiar el concepto de curvatura. ¿A qué curvatura me refiero? ¿Qué tiene que ver esto con la gravedad? Eso es lo que queremos ir contestando en las clases que siguen. Entonces, vamos a comenzar a discutir el concepto de curvatura y cómo la vamos a caracterizar. O sea, ¿cómo podemos decir inequívocamente que algo está curvado? Miren, para empezar, hay que hacer una distinción porque en general hay dos clases de curvatura que pueden estudiarse. La extrínseca y la intrínseca. Bueno, aquí le puse acento en la I, pero en realidad no estoy seguro. Total. Pueden decir que no tengo buena ortografía. No me molesta. Andan todavía por aquí. Otra vez ya se puso la pantalla negra. Bueno, no sé qué pasa, pero el chiste es que están por aquí. Ahora ya son 24. Bueno, somos 24. Tenía tiempo que no éramos tantos. Bueno,
Ya se puso la pantalla negra, pero creo que les puedo seguir dando la clase sin problema. Entonces, como les decía, el concepto de curvatura puede estudiarse desde el punto de vista extrínseco y desde el punto de vista intrínseco. ¿A qué se refiere esto? Miren, la forma más fácil de discutir estos dos conceptos es pensar en lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, tomen una hoja de papel. Una hoja de papel. Entonces tomen su hoja de papel. Un poco quedó muy bien, pero ya no lo voy a volver a hacer. Entonces tienen una hoja de su libreta. Ahora hagan el siguiente ejercicio. Identifique este punto con este punto, este punto con este punto, este con este y este con este. ¿Qué quiere decir que identifiquen? Pues que agarren la hoja, la doblen y peguen estos dos extremos, este con este. Lo que obtienen al hacer esa identificación, pues ustedes saben lo que es. Es un cilindro, un tubo. Entonces, cuando hacen esa identificación de puntos, la hoja de papel se vuelve un cilindro. Y vean lo que pasa. Uno puede decir que este cilindro está curvado. Está curvado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viene una línea recta de R3, del espacio en el que estamos viviendo, vemos que la línea recta solo toca, por ejemplo, al cilindro en un punto, que pase rasante. Y decimos que el cilindro está curvado porque relacionado con las rectas de R3, las rectas que yo dibujo aquí tienen un comportamiento diferente. Aquí puse un poquito arriba la recta que tendría que ir en este punto, pero es para que no se vea muy encimado. Esta recta debería ir aquí en este punto. Vean, la recta de R3 toca al cilindro en un punto. Una línea que intentara seguir el movimiento de esta recta, pero restringida al cilindro, tiene un comportamiento diferente. Entonces, es en ese sentido que este cilindro está curvado, pero solo está curvado desde el punto de vista, bueno, está curvado si lo observamos desde R3. O sea, la curvatura esta de la que estoy hablando, del cilindro, es debida al hecho de que yo lo veo que está sumergido en un espacio de dimensión más grande. En este caso el cilindro es de dimensión 2 porque cualquier punto lo puedo determinar usando dos coordenadas. Pues aquí el plano y después nada más identifiqué. Entonces, esta curvatura de la que estoy hablando del cilindro es la curvatura extrínseca. Esto es la curvatura vista, que se debe a que el cilindro forma parte de un espacio de más dimensiones, en este caso R3. ¿Vale? Bueno, aquí no va a caber. Le voy a poner, no se va a ver esto en las notas, pero bueno, al menos aquí se ve. Entonces vean, aquí el cilindro decimos que está extrínsecamente curvado.
porque hay algunas líneas que cuando las restringimos al cilindro no se comportan como las líneas de R3. Pero vean, aquí puedo dibujar una línea. No me quedó muy recta. No salió igual. Ya sé. No voy a ser tan larga. Así. Y vean, la recta de R3 y la que pueden dibujar sobre el cilindro coinciden. Entonces, en realidad la curvatura como que se debe solo a una dimensión, pero bueno, el caso es que desde esta perspectiva el cilindro está curvado debido al que el comportamiento del análogo de las rectas sobre el cilindro no es el mismo que el de las rectas de R3 en esta dirección, porque en esta, la perpendicular, la vertical, perdón, la vertical, el comportamiento de las rectas es esencialmente el mismo. Bien, entonces el concepto de curvatura extrínseca aparece debido a que el objeto de interés, en este caso el cilindro, se ve desde una perspectiva, desde un espacio que tiene más dimensiones. ¿Sale? Es la curvatura extrínseca. Ahora vean, aquí voy a hacer un ejercicio medio raro. Voy a dibujar dos paralelas en la hoja de papel. Ustedes hagan el ejercicio. Yo en clase ya tengo una hoja que cuando es clase presencial, donde tengo dibujado dos paralelas y un triángulo. Todos sabemos que por el teorema hay un teorema de geometría, de la geometría de los griegos, que la suma de los ángulos internos de este triángulo suman 180 y que estas dos paralelas pues permanecen paralelas. Cuando hago la identificación, ¿qué pasa, muchachos? A ver si me sale el dibujo. Si no, pues van a tener que echarle mucha imaginación. ¿Qué pasa con el triángulo y con las paralelas, muchachos? Pues las paralelas en el cilindro permanecen paralelas y si las extienden indefinidamente, siguen siendo paralelas. Y con el triángulo, pues dado que para hacer el cilindro identificando estos puntos no hice ninguna deformación, la suma de los ángulos internos de este triángulo que dibujé sobre el cilindro sigue siendo 180 grados, o bueno, pi si quieren, pi radianes. Entonces vean, si yo me restrinjo, si yo me volviera una hormiga y todo mi mundo fuera esta superficie de papel y yo hiciera experimentos restringido a la superficie del papel, o sea, todas las mediciones que pudiera yo hacer tendrían que ser sobre la superficie del papel, no tendría una visión como en el caso anterior desde R3, vería yo que la geometría de este cilindro es esencialmente la de R2, excepto excepto por el hecho de que si yo me muevo en cierta dirección, por ejemplo en esta, y sigo una trayectoria tan recta como yo pudiera, después de un cierto tiempo, vuelvo al punto de inicio. Pero excepto por ese detalle, la geometría del cilindro es esencialmente la geometría de la hoja de papel. Entonces, desde esta perspectiva, cuando yo me restrinjo a realizar mediciones solo en este espacio, vemos que la geometría intrínseca del cilindro es la geometría plana.
y que lo distingue del R2 es el hecho de que existen ciertas curvas tales que si las recorro lo suficiente, llego otra vez al punto de partida. Los matemáticos les dirían que la topología es no trivial, pero bueno. Entonces, lo que hemos dicho es que el cilindro es intrínsecamente plano. Bueno, aquí puse el acento en la primera y ya ni sé cuál es. Ya ni sé lo que estoy haciendo. Ya le voy a poner bolita. Entonces vean, la geometría intrínseca es la que determinamos, es aquella determinada usando mediciones en el objeto, en este caso el cilindro, en la variedad si quieren, ya si quieren poner muy formales. Entonces, la geometría intrínseca es aquella que determina usando relaciones entre los puntos del espacio, sin referencia a que este espacio esté o no metido en otro espacio más grande. Aquí dijimos que el cilindro era extrínsecamente curvado, pero porque lo vimos de R3. En el caso de la geometría intrínseca, yo me tengo que restringir a hacer puras mediciones, determinar relaciones entre puntos, pero restringiéndome a vivir en este espacio. O sea, yo no puedo salirme de este espacio y ver cómo se ve desde afuera, por decirlo de alguna forma. Entonces, la geometría intrínseca es aquella determinada usando relaciones, mediciones entre puntos del espacio, de la variedad, sin suponer que este espacio forma parte de un espacio más grande. Bien, ustedes se preguntarán, en relatividad general, ¿cuál es la perspectiva que se usa? Pues en este curso, permíteme, en este curso vamos a usar la perspectiva intrínseca. Vamos a usar la geometría intrínseca. Y es por el hecho siguiente, pues vivimos en el espacio-tiempo, hasta donde sabemos, no podemos abandonar el espacio-tiempo, o sea, no podemos salirnos del espacio-tiempo y ver cómo se ve el universo desde fuera. Entonces, como formamos parte del espacio-tiempo, la determinación de la geometría que tenemos que hacer es usando las herramientas que tenemos viviendo dentro del espacio-tiempo. O sea, vamos a determinar la geometría del espacio-tiempo usando relaciones relaciones y mediciones que podemos hacer cuando nos restringimos al propio espacio-tiempo. Entonces, en este curso vamos a usar la geometría intrínseca. ¿Alguien habló? ¿Me puede decir qué quería? Sí, profesor, soy Julio. Bueno, usted comenta que la propiedad extrínseca e intrínseca depende de cómo se ha visto el espacio, ¿no? Ajá. ¿Es posible tener como un sistema de referencia o algo en el que un espacio sea a la vez extrínseco e intrínseco? No, no, no. No, la perspectiva intrínseca necesariamente
requiere de dimensiones adicionales, y en la perspectiva intrínseca está restringido a vivir en el espacio que estás estudiando. Por ejemplo, si quieres estudiar la geometría del cilindro, estaría restringido a vivir en esta superficie, hacer mediciones dentro de esta superficie. ¿Sí? Sí, creo que ya lo vi. Ok. Gracias. En la geometría intrínseca, ustedes no tienen permitido abandonar el espacio, tienen que restringirse a hacer mediciones, a encontrar relaciones entre puntos, pero viviendo en el espacio que están estudiando, en la variedad que están estudiando. En el caso del cilindro, pueden imaginarse que son como pequeñas hormiguitas que viven en la superficie del cilindro y que desde esa perspectiva tienen que determinar la geometría del cilindro. Desde esta perspectiva, el cilindro es intrínsecamente plano, con una topología no trivial. Porque es plano, porque los axiomas estos de la geometría se siguen cumpliendo. Aquí los ángulos internos del triángulo suman 180 sobre el cilindro. Los ángulos internos suman 180, dos paralelas permanecen paralelas. Aquí también. El único detalle es que hay rectas, por decirlo de alguna forma, curvas, que cuando las recorren, regresan al punto de partida. ¿Sale? Entonces, en relatividad general, la perspectiva que se usa es generalmente la intrínseca. Hasta recientemente, ya recientemente se ha estudiado la geometría extrínseca desde el punto de esto, no sé si han escuchado hablar. Desde la perspectiva de los mundos Brana, ellos sí usan en relatividad general una perspectiva extrínseca. Ellos sí usan una geometría, una perspectiva extrínseca para estudiar el universo, pero bueno, dado que este es un curso básico, nos vamos a restringir a la geometría intrínseca. O sea, vamos a estudiar si un espacio está curvado o no desde el punto de vista de la geometría intrínseca. En particular, desde esta perspectiva, el cilindro no está curvado. Es esencialmente R2 con identificaciones, o sea, unión, agarrar la hoja y doblarla. ¿Vale? Entonces, de la perspectiva intrínseca, el cilindro no está curvado. Bien, dado que ya en lo que sigue del curso nos vamos a restringir a esta perspectiva. ¿Sí? Permítanme. Los estoy checando si todavía están por acá. Sí, todavía están por acá. Bueno. Ok. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, usando la perspectiva intrínseca, determinar cuando una variedad, un espacio, si quieren, está curvado. Para eso, para hacer esta
para cumplir con esta tarea, primero tenemos que estudiar el concepto de transporte para ¿sí? Primero vamos a estudiar el concepto de transporte paralelo. En el transporte paralelo vamos a ver una forma en la cual se manifiesta la curvatura. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Ok. Miren, para el concepto lo voy a definir casi al final de la discusión, para irnos dando cuenta de cómo se manifiesta la curvatura de un espacio. Veamos, por ejemplo, en R2 o en Minkowski, ambos son planos, ambos no son curvos. En R2 sabemos que si tenemos dos rectas inicialmente paralelas, sabemos que estas rectas las puedo extender arbitrariamente en las dos direcciones, en los dos extremos, y que estas siempre van a ser paralelas en R2. Pero ahora intenten hacer la experiencia en S2. Ya recuerden, en S2 es la superficie de una pelota, la superficie de una esfera. Pues fíjense en el ecuador. Recuerden, estamos en la perspectiva intrínseca, entonces yo tengo que restringirme a pensar como si viviera en la esfera, o sea, no tengo que pensar la esfera como parte de un espacio más grande, en este caso R3, tengo que estudiar las propiedades de la esfera pensando que soy una hormiga, que todo su universo es S2. ¿Sale? Entonces, bueno, iba yo a decir algo que no tiene. Ya, vamos a continuar. Imagínense que aquí, en el ecuador, inicio una recta, bueno, una curva, de tal forma que es inicialmente perpendicular al ecuador. Y de este punto también inicio una curva que también es perpendicular al ecuador en este punto. Y ahora las extiendo, pero desde la perspectiva de alguien que vive en S2, lo que va a hacer es extender la curva de tal forma que la va extendiendo de tal forma que el vector tangente en este punto le va diciendo cómo se mueve. Entonces ustedes saben que si la extiende, va a llegar al polo. Y que si extiende esta, usando esa forma de moverse, va a también llegar al polo. Entonces vean, en S2, dos curvas que eran inicialmente paralelas se van a intersectar en los polos. Entonces podíamos pensar que dado que este comportamiento que ocurre en la superficie de la esfera es diferente a lo que ocurre en R2, podríamos decir que S2 está curvada. Si quisieran ser más preciso, intrínsecamente curvadas, porque sobre la superficie de la esfera, dos rectas que eran inicialmente paralelas se intersectan.
si hacen el experimento para acá, pues van a encontrar que se intersectan en el polo sur. Entonces, vean, una forma de ver si un espacio está intrínsecamente curvado es estudiar el comportamiento de las curvas. Si el comportamiento es diferente al que se espera en R2 o en Minkowski, dependiendo del número de dimensiones, entonces pueden atribuir ese comportamiento diferente al hecho de que el espacio, en este caso la esfera, está curvada. ¿Sale? Bien, esto es un poquito vago. Para ver un poquito más en detalle qué puede estar pasando, vamos a hacer otra vez otro experimento, pero ahora vamos a usar un triángulo. Aquí en R2. Y vean, voy a poner aquí un vector. Y ahora lo voy a mover de tal forma, vean cómo lo voy a mover, de que en puntos cercanos, aquí yo estoy haciendo una exageración, tiene la misma longitud y es paralelo al anterior. Y así hago el experimento. Voy a lo largo de todo el triángulo. En todos lados mantengo el vector paralelo al anterior y de la misma longitud. Ustedes dirán, pues, ¿qué se encuentra al final? Pues vuelvo, encuentro el vector original después de que hago todo el recorrido. Ahora otra vez, perdón por los dibujos, muchachos, pero pues no puedo dibujar muy bien, más con la situación actual, pero bueno, perdón por los dibujos, voy a hacer lo mejor que pueda, pero obviamente van a tener que echarle imaginación al asunto o en sus notas, pues hacer un mejor dibujo. Otra vez voy a considerar la esfera S2, pero ahora no la voy a dibujar completa para que... Y aquí voy a poner aquí voy a suponer que tiene un ángulo recto. Aquí también. Y aquí también. Vean sobre la superficie de la esfera, y si no me creen, hagan el dibujo ustedes. Puedo tener un triángulo que tenga 3 ángulos rectos. Si no me creen, hagan el experimento, dibujen el triángulo recto en la superficie de una pelota. Desde aquí ya me puedo dar cuenta que la superficie de la esfera tiene un comportamiento diferente a R2, porque en R2 no puedo tener un triángulo cuyos ángulos internos sumen 270. Aquí, pues sí lo puedo hacer. Desde ahí me comienzo a dar cuenta de que la superficie S2 tiene un comportamiento diferente a lo que pasa, tiene propiedades diferentes a aquellas de R2. Pero para hacer más evidente la diferencia, vean, voy a hacer otra vez la operación de transporte paralelo para un vector. Entonces lo que hago es, lo mantengo esencialmente paralelo al anterior y de la misma. Cuando llego aquí, pues ya es tangente a esta curva que va del polo al ecuador. Entonces cuando lo mueva,
Lo voy a poner aquí afuera para que se vea. Los voy siguiendo ahora la curva. Y cuando llego aquí, pues viene en esta dirección, perpendicular. Entonces lo muevo. Y cuando llego aquí, lo voy a poner aquí. Vean, obtengo un vector que es perpendicular al original. Entonces, cuando hago en la superficie de la esfera la misma operación que hice en un triángulo de R2, encuentro que al completar el recorrido no obtengo el vector inicial, sino un vector que está rotado pues 90 grados o 270, como ustedes quieran, respecto al original. Entonces, en la superficie de S2 no obtengo el vector original. ¿Sale, muchachos? Entonces vean, otra vez, dado que este comportamiento es diferente al de R2, yo lo puedo asignar al hecho de que la superficie de S2 está intrínsecamente curvada. ¿Sí, muchachos? Entonces, vean, no tuve que hacer mediciones desde la perspectiva externa, extrínseca. Todo lo hice restringiéndome a vivir en la superficie de la esfera S2. Entonces, desde esta perspectiva intrínseca, yo puedo decir que S2 está intrínsecamente curvada. Bueno, ahorita tendría que hacer algo, pero no lo voy a hacer. ¿No? Andan por acá. Andan por acá, sí. Porque si no, nos atrasamos más. Entonces vean, S2 está intrínsecamente curvada. Esta operación que usamos aquí de mover el vector de tal manera que el vector cercano es paralelo al anterior y que su longitud no cambia, es la operación de transporte paralelo. Esto es, esta operación consiste en mover un vector a lo largo de una curva de tal forma que es paralelo al vector en el punto cercano, en un punto cercano, y de la misma. Bueno, le voy a poner magnitud porque longitud no la más definida. Entonces, esta operación que usamos aquí es lo que se llama transporte paralelo. Y vean, por ejemplo, si yo hubiera usado otra curva, probablemente, bueno, no probablemente, casi seguro, que hubiera obtenido un vector diferente. O sea, si no hubiera usado este triángulo con tres ángulos rectos,
hubiera obtenido un vector diferente al final. Entonces vean, el resultado que obtengo va a depender del camino que tome. Esa es una propiedad en general de los espacios curvos, que si transporto paralelamente un vector, el resultado que obtengo al final depende del camino. ¿Sale? Entonces, ya en forma un poquito más matemática, vean, supongamos que tenemos una variedad. Variedad M. Entonces hacemos un cacahuate. Recuerden, bueno, aquí siempre me falla. Ah, qué tonto. Bueno, voy a tratar de cerrarla bien. Ahí está, más o menos, mejor que la anterior. Entonces, tengo mi variedad, elijo un punto y supongamos que por este punto pasa una curva y que tengo un vector, por ejemplo así, y que le voy a hacer transporte paralelo. Entonces, yo sé por el teorema de planitud local que puedo encontrar un sistema de referencia donde en esta vecindad la variedad es esencialmente plana. Entonces voy a hacer transporte paralelo aquí en los puntos cercanos. Pero en esta vecindad las cosas ocurren como si yo estuviera en Rn, por ejemplo, si esta es de dimensión n, si aquí es una variedad de dimensión 2, pues esto es, las cosas ocurren como si estuviera yo en R2. Entonces, este vector es, bueno, vector es paralelo al inicial y de la misma longitud. Desde la perspectiva de R2, yo puedo decir, bueno, este vector que sea V, y esta curva C que tenga tangente. Bueno, el libro usa U, no confundir con la derivada covariante. Es tangente, pero no necesariamente normalizado. Pues tengan cuidado con ese detalle del libro. U no está normalizado, necesariamente. Puede ser la cuadrivelocidad. Normalizado. Entonces, ustedes saben que en R2, cuando muevo un vector a lo largo de la curva y este no cambia a lo largo de la curva, eso se expresa en el hecho que la derivada direccional de B vale 0. Pero la derivada direccional de B coincide con U alfa de X alfa de B igual a 0. Estoy usando el hecho de que ya se los he comentado muchísimas veces que esta operación coincide con los pasos de aquí a acá usando este hecho. Entonces, en R2, vean, el hecho de que V es transportado paralelamente a lo largo de esta curva equivale a este hecho. Lo voy a escribir acá. En el sistema de referencia localmente plano, el transporte paralelo de B a lo largo de la curva con tangente U
se expresa como d de lambda, ahora voy a usar componentes, es igual a u alfa de x alfa de b beta igual a 0. O si quieren usar la notación esta que a mí no me gusta mucho, de las comas, pues así. Pero vean, he hecho la cuenta en el sistema localmente plano, donde los símbolos de Christoffel, por el teorema de planitud local, valen 0. Si yo no quisiera usar este sistema de coordenadas, yo sé que esta fórmula no se extiende. ¿Por qué? Para que sea una buena fórmula tensorial, esta no lo puede ser debido a que incluye una parcial. Y sabemos que las parciales de las componentes de un vector no tienen una ley de transformación tensorial. Entonces, puedo generalizar esta a un sistema de coordenadas arbitrario si yo lo que hago es cambiar esta parcial por una derivada covariante. Entonces, la expresión de el transporte paralelo en un sistema de coordenadas arbitrario, o sea, no en el sistema localmente plano, equivale a que la contracción del vector tangente con la derivada covariante de la componente del vector v beta valga 0, o u alfa, ya me equivoqué, b beta, punto y coma, alfa, igual a 0. Entonces, esta es la expresión que determina el transporte paralelo del vector v a lo largo de la curva con tangente u alfa. ¿Sale? Esta es la fórmula de transporte paralelo de v a lo largo de la curva con vector tangente u. Entonces, eso quiere decir transporte paralelo. V es transportado paralelamente a lo largo de C con tangente U, ¿sí? Esto es una expresión geométrica. Si la quieren en componentes, esta expresión, esto equivale a U alfa. Bueno, no puedo poner igual. En componentes, esta sería su expresión. Y de esta, su expresión en componentes, pues es esto. Entonces ya saben, para transportar paralelamente el vector v a lo largo de la curva C con tangente U, tiene que cumplirse esta relación en forma geométrica o esta relación, que son equivalentes. O sea, esto es una expresión, bueno, esto es escribir de otra forma esto. Esto es la ecuación de transporte paralelo. ¿Sale? Bien, entonces, cuando queremos, ¿andan todavía por aquí o estoy hablando solo? Sí, aquí andan todavía. Sí, aquí andan todavía. Por cierto, antes de que se me olvide, déjenme ver si están. No veo a uno. Paulo y Uriel Aquino, si me pueden esperar al final de la clase, por favor, quiero platicar con ustedes, aunque Uriel no lo veo.
Pero Paulo sí. Ojalá puedas, Paulo. Aquí Sí. sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, Uriel no lo veo, pero si se llega a conectar, le pasan el tip, por favor. Aquí estoy, profe. Ah, no te veo en la lista. ¿Dónde Ah, estás? no sé, pero sí, aquí estoy en la clase. Ah, gracias, Uriel, pero eres el fantasma. A ver, voy a ver todos. Alberto, Alejandro, Ángel, Ailín, Elder, Enrique, Fernando, Ignacio, Isaac, Jean-Claude, Jorge, Joshua, Josué, Julio, Mario, bueno, hay dos Marios, Mario Alfredo y Mario Cureno, bueno, es Cureño, si no, perdón, Mario, si no dije bien tu nombre. Ah, es que hay más. Ya. Así, perdón, Mario, Montserrat, Oscar, Paulo, Stephanie, Zulemi, así si estás, Uriel Aquino y Uriel Martínez, el que no es Aquino. Sí, perdón, es que abrevia la lista. Perdón, no sabía yo. Entonces, porfa, si pueden, Paulo y Uriel, al final de la clase me regalan unos minutos. ¿Vale? Bueno, ok. Ah, mira, pasó algo raro con mi Teams cuando puse que expandiera la lista. Ajá. Bueno, después les cuento qué pasó. Perdón por el mensaje, pero es que si no se me olvida y se me escapan estos muchachos. Y ya me están regañando a mí por su culpa de ellos. Entonces, tengo que hablar con ellos. Porque no me gusta me gusta, bueno, no me gusta. Cuando me regañan por mis cosas, pues, ni modo. Pero que me regañen por las cosas que no hacen otras personas, pues sí me enoja. Bueno, entonces, muchachos, esto es relevante porque de aquí vamos a continuación a obtener un conjunto de curvas preferenciales y les voy a explicar por qué esas curvas preferenciales van a ser importantes en relatividad general. Entonces, lo que hemos encontrado es la expresión de transporte paralelo. Vamos a decir que el vector v es transportado paralelamente a lo largo de una curva con tangente u, ¿sí? Pasa esto, ¿sí? Pasa esto. No tiene mucho sentido aquí, pero voy a escribir la expresión expandida porque la voy a ocupar otra vez y sirve de que practicamos derivadas covariantes. Porque, bueno, aquí está. Entonces yo sé que para hallar esta derivada covariante, esto es de alfa, b beta, siempre cambio el nabla por la parcial y tengo el primer término. Ahora, como tiene un superíndice, sería beta, la variable con la que derivo, lambda, b lambda, y eso es 0. Vean, ya sé que son simétricos, entonces aquí podría poner b alfa lambda y no habría ningún problema, pero bueno, voy a borrar lo último. Entonces esto me quedaría otra vez usando esta identidad de operadores. Ah, por cierto, Schultz hace algo que está mal, ¿eh? Ahorita les explico que está mal, así siendo casi matemático. Pero sí está mal. Bueno, ahorita les explico. Es muy pedante. Yo voy a entender si piensan que soy muy pedante, pero pues así califico los exámenes, entonces, pues para que no se sorprendan la primera vez que pase. Vean,
Esta sería la ecuación de transporte paralelo del vector B a lo largo de una curva con tangente U. Mantengan en la memoria al menos hasta que lleguemos a la curva que en realidad me interesa. Schulz en alguna parte hace esta igualdad. Bueno, mejor lo escribo. Otra hoja. Schulz en alguna fórmula del libro hace esta igualdad, lo cual es al menos un abuso de notación porque esto lo hemos estado usando para esto. En muchos libros para hacer distinción entre esto y esto usan un símbolo rarísimo, no sé si cuando lo lleguen a ver. La D que ponen aquí es mayúscula para denotar que en este caso el operador que aparece es el operador de derivada covariante. Yo siempre voy a usar nada más. Y cuando me aparezca esto, que escribe Schulz en una forma, no me acuerdo si así o así, pero esencialmente hace esto. Yo no voy a usar esa notación porque es confusa. Estoy dándole al mismo operador, a dos operadores diferentes, el mismo nombre. Entonces, según yo, aunque este símbolo se ve horrible, yo lo entiendo. No lo voy a usar. Siempre voy a tratar de expandir las derivadas covariantes para que me quede esto. Entonces tengan cuidado con ese detalle. Bueno, ya que sé, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Entonces la operación de transporte paralelo consiste en mover un vector de tal manera que permanezca paralelo al vector cercano, en un punto cercano de la curva y sin cambiar su longitud. Eso matemáticamente se expresa en esta relación, ¿vale? Y si no hay dudas o comentarios, pues ya en realidad pasamos al concepto que en realidad me importa relacionado con el transporte paralelo. ¿Vale? No sabía yo que se podía expandir esta lista. No sabía yo. Perdón, nos vine a checar si todavía están por acá para no estar hablando solo. Permítanme un momento, muchachos. Bueno, permítanme. Es que ya tengo muy tapada mi nariz. Perdón que tenga que estar escuchando estas cosas. Pues en clase me verían usar el papel ahí enfrente de todos, entonces pues la única diferencia ahora es que queda grabado. Perdón, muchachos, ya estoy de vuelta. A ver si ya con esto puedo aguantar hasta el final de la clase. Es muy tarde. Entonces, si no hay dudas, comentarios, pues de una vez paso a discutir el concepto de geodésica, que es en realidad el objetivo de definir transporte paralelo. Permítanme un momento, es que a veces cuando me sueño, me duele la cabeza. Ya. Entonces, para eso, empezamos observando lo siguiente para la recta. Bueno, vamos a hacer en R2, pero en realidad valdría para todo.
Rn. Entonces voy a hacer una recta aquí. Y voy a anotar lo siguiente. Miren, en una recta, voy a ponerlo acá arribita, en realidad tendría que ponerlo encimado, pero para que no se vea tan así como aglomerado el dibujo, voy a mover un poquito los dibujos que voy a hacer a continuación. En realidad tendrían que ir aquí encima. ¿Qué color puse? Voy a usar un rojo. Pues vean, aquí tengo un vector tangente en este punto. Y vean lo que pasa en este punto, que a pesar de que acá lo pongo muy exagerado, podemos suponer que está infinitesimalmente cercano a este. ¿Cómo llego a este punto? Pues moviéndome a lo largo del vector tangente. Y aquí vuelvo a hacer otra vez, pero me quedó muy largo. Bueno, me quito un pedacito más fácil. Entonces, llego a este punto. Ya, no me quedó bien. La discusión, no. Y me muevo otra vez en la dirección de este vector tangente hasta el punto cercano. Entonces vean qué está pasando, qué es lo que hace la recta en R2. La recta en R2 es la curva que transporta paralelamente a su propio vector tangente. Aquí en este punto me muevo en la dirección del vector tangente, llego a este, moviéndome en la dirección del vector tangente. En este punto hago lo mismo y siempre voy cayendo en la recta. O sea, cuando voy moviendo el vector tangente, a lo largo de la recta, el vector tangente no va cambiando, que es mi definición de transporte paralelo. Entonces, una definición de recta en R2 sería, bueno, ya ahora sí voy a cambiar de color. La recta en R2. Una definición posible sería, es la curva que transporta paralelamente a su propio vector tangente. ¿Sí? Entonces, cuando me voy moviendo a lo largo de la curva, el cambio del vector tangente a lo largo de la curva es 0. Esto se escribe, en este caso, sería así. La derivada direccional a lo largo de U sería 0. O en componentes, así. Entonces esta sería una ecuación para la recta en R2. Ahorita déjenme concluir y vemos que efectivamente es la ecuación de la recta. Entonces, ¿cuál es la curva que transporta su propio vector tangente en R2? Pues la recta. Ahora la pregunta es, ¿cómo se generaliza el concepto de recta de R2 a una superficie, bueno, a una variedad arbitraria? ¿Cómo se generaliza? Pues una forma de generalizar el concepto de recta a una variedad curvada es decir que la generalización
del concepto de recta es aquella curva que transporta paralelamente a su vector tangente. Entonces vean, tengo que agregar una hoja. Entonces, en una variedad arbitraria, en una variedad M, la generalización de la recta es la curva que es solución de esta ecuación o de esta. Si hago otra vez lo que ya hice, expando la derivada covariante, o yo aquí ocupo lo que ya he ocupado varias veces, y ahora ocupo la definición de vector tangente, donde he ocupado que U beta, pues es casi la definición de cuadrivelocidad, pero el hecho es que aquí no aparece el tiempo propio. Si aquí apareciera el tiempo propio, pues sabría yo que esta está normalizada a -1. Como les dije, no es necesario que esté normalizada a -1. En este caso, la U es el vector tangente que está definido por este. Vean, las soluciones de esta ecuación, bueno, de estas ecuaciones diferenciales, porque son cuatro valores de beta, son las generalizaciones del concepto de recta en el sentido de que son las curvas que transportan paralelamente a su vector tangente. Voy a volverle a escribir para que no se les olvide. Aquí ya estoy sustituyendo las U's por sus definiciones. Y vean, estas son ecuaciones diferenciales para X beta. Cuando las resuelven, obtienen X beta como una función de lambda. El problema es que vean, muchachos, no son ecuaciones lineales. Aparece el producto de este con esta, lo que ocasiona que no sean lineales. Son de segundo orden, pero no lineales. El libro les llama cuasilineales, pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Y sus soluciones son unas curvas, esto es, dan cada coordenada como función de un parámetro. Esta se llama, por una razón que yo nunca he entendido, ecuación de las geodésicas. ¿Por qué les digo que nunca he entendido? Porque en realidad son 4 ecuaciones y su solución les da una curva. Entonces, según yo, lo correcto sería decir ecuaciones de la geodésica. Pero bueno,
Así se usa ecuación de las geodésicas. En realidad es al revés, son 4 ecuaciones para una curva. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Vamos a usar el nombre usual. Entonces, ¿qué son las geodésicas? En una variedad M son las curvas que transportan paralelamente a su vector tangente. Esto es una generalización posible del concepto de recta a espacios curvos. Profesor, ¿sigue ahí?
¿Todavía andan por aquí? Sí, profesor, aquí estamos. Sí, profe, aquí estamos. Ya saben lo que pasó, ¿para qué les digo? Se fue la luz, muchachos, disculpen. Voy a hacer lo mismo que la clase pasada. Voy a suspender la grabación y la reinicio para que no haya ningún problema. ¿Sale? Sí, profesor, está bien. Sí, Voy a profe. Gracias. Voy a suspender la grabación. Stop recording.